Bienvenidos a esta primera sesión de Aquí no es Miami de Fernanda Melchor. Este, esto, a mí me emocionaba mucho leer a Fernanda Melchor. Yo ya había leído Temporada de Huracanes y me súper enamoré. Y pues con esta dije, a ver qué más nos tiene preparado, ¿no? Y la verdad es que es lo percibí como una gran forma de relatar sucesos, como reales, ¿no? Que incluso en en la nota de la autora habla un poco sobre ello. Este, y pues nada, qué bueno que me alegra mucho haberla elegido, que se haya votado por ella, una escritora mexicana actual, con la que incluso todavía podríamos tener conversaciones si nos es posible, si hay oportunidad. Entonces, pues me emociona mucho seguirla leyendo. Y pues creo que voy a ceder la palabra a Luis, que quería hablar sobre las notas de la autora, y empezamos. Sí, sí, bueno, al igual que Mariana, yo nada más he leído de Fernanda Melchor, temporada de huracanes, es un librazo, ¿no? Y con esa misma, con esas mismas ganas me acerqué a leer Aquí no es Miami y la verdad es que no me siento para nada, o sea, siento que cumple, quizás no como temporada de huracanes todavía, pero pues ya veremos, ¿no? Pues a mí me gustaría empezar a hablar sobre el libro. Sobre todo me gustaría hablar sobre los primeros dos textos de los cuatro que leímos, que es el de las notas de la autora y el cuento de luces. Y ¿por qué? ¿Por qué me gustaría hablar de esto y cómo lo voy a relacionar? Porque cuando leo la nota de la autora, que esto ya, varios autores cuando hacen una antología, pues explican el por qué reúnen ciertos textos, ¿no? Y por qué los reúnen en una antología como lo hace ahorita Fernanda Melchor. Ella sitúa, sus historias en un contexto político, en un contexto geográfico, en un contexto que, pues, con ello viene un contexto social, etcétera, ¿no? Y con ellos, más su revisión, la revisión que ella hace a su propia literatura, que aquí es donde me quedé sorprendido, ¿no? Empiezan las notas de la autora diciendo, vivir en una ciudad es vivir entre historias, ¿no? Y nos empieza a hablar sobre qué son las historias, nos empieza a hablar cómo liga el lenguaje con las memorias y cómo dice que son traicioneras. ¿Por qué? Porque no te puedes fiar de esto que ellos mencionan, ¿no? Entonces, empieza a hablar acerca de algunos conceptos de géneros literarios, sobre todo el de la idea de la crónica. Se cuestiona si es que sus textos, si es que sus textos que junta aquí son crónica. Ella decide que no lo son, ¿no? Y de hecho se busca alejar tanto de los géneros periodísticos como alejarse de lo que ella llama como las ficciones realistas. Dice, no es ni uno, no es ni el otro, los voy a llamar relatos, ¿no? Con el concepto de conocimiento que se da generalmente detallado de un hecho. Entonces, hasta aquí podemos decir, pues va a hablar, va a decir sobre algo, ¿no? Pero después hay algo que me llamó mucho la atención en las notas del autor y es aquí donde es esto que me sorprendió sobre qué tan bien conoce su obra y qué tan bien conoce los diferentes textos para agruparlos en esta antología. Y es cuando habla sobre la naturaleza subjetiva y cómo trasciende la mera anécdota y se centra en la experiencia transformadora que enfrentan los protagonistas. Entonces, ¿qué es lo que dice? A mí, básicamente dice, yo no voy a tener estos datos duros o numéricos que van a venir en una crónica o en un o en sí, en una crónica, en un hecho, pero tampoco me voy a centrar en decirte que esto no es ficción, porque fue tal como se me explicó, fue tal como la viví y cómo la vivieron aquellos que me lo contaron. Entonces, aquí es donde recalca en la naturaleza subjetiva que trasciende esta anécdota y que se va a centrar en esta experiencia, mediante el relato nos va a explicarle esta experiencia transformadora que los protagonistas van a enfrentar, ¿no? Entonces, con esto, qué mejor que tener el primer ejemplo, el primer cuento, que es el de Luces, ¿no? Me pareció que es preciso para empezar la antología, pero en varios grados. De entrada nos habla sobre ella siendo una niña, ¿no? Y sobre ella, sobre sus experiencias. Y nos va a hacer lo que en sus ojos, de nuevo voy a hablar sobre esto de la subjetividad y cómo es la experiencia transformadora de ella como niña, es ella como niña, ¿qué es lo que le interesaba? Bueno, es lo que vamos a ir viendo, ¿no? En el texto. Ella lo que quiere es, se asombra,
observó luces que salían de un estuario, que salían, y las asoció a extraterrestres o a inteligencias extraterrestres, etcétera, ¿no? Entonces, esto, a medida que vamos por el texto, nos va diciendo que fue un hito periodístico, que fue un hito, pues la misma ciudad, que fue un mismo hito nacional, ¿no? Que llegó incluso a la televisión, que, y aquí es donde vamos a ver las primeras pantallas, ¿no? Entonces ¿qué me refiero con las pantallas? Esa es la forma en la que le cuentan estos del lenguaje, que es a través ya sea de la televisión, a través de las revistas, ¿no? Dice que ella se obsesionó, lo único que hacía era estar sobre su barriga viendo televisión y pasando a las revistas y siguiendo esto, am, este mismo relato pues es sobre su subjetividad y y su enfrentamiento con la realidad. A medida que a medida que ella va tratando de entender qué pasó con lo de los aliens, va encontrando nueva información, ¿no? Se encuentra un personaje muy famoso que es Jaime Maussan y sigue esto así de, entonces se va metiendo sobre un hilo específico, sobre un hilo muy específico de unas corrientes, de corrientes de pensamiento, de conocimientos y y es aquí donde va mezclando, se pone a leer esta revista que era lo del semanario de lo insólito, ¿no? Entonces, aquí podemos empezar a ver lo que es la crónica de las subjetividades. Cuando Maussan dice, es que se avistaron en diferentes lugares, bueno, hay algo muy importante antes que es lo del eclipse, ¿no? Cuando habla de lo del eclipse, nos dan ciertos datos fuertes, numéricos, que es el eclipse va a suceder a tales horas, en tales lugares, en México, pero no en Veracruz. Y es aquí donde Melchor agrega lo que es la transformación subjetiva, que es qué es lo que le importa al protagonista y qué es lo que el protagonista recuerda, porque el protagonista agrega sobre ella cómo lo vivió al decir, en contraposición de los datos duros del eclipse, dice, qué bueno que no vino a Veracruz, qué bueno que no llegó a la franja de Veracruz, porque si no nos íbamos a derretir. Seguramente mucha gente no iba a poder evitar ver directamente al sol y se iban a derretir como cera. Y dice, bueno, al menos esto yo imaginaba, ¿no? ¿Cómo vas a agregar esto en una crónica, ¿no? O en algo que quiere pasar como para hacer crónica, pero a través de la idea de lo que imagina, ¿no? Entonces, a medida de esto vamos con el texto y la protagonista nos dice que empezó a leer el seminario de lo insólito, ¿no? Entonces, ¿qué es el semanario de lo insólito? Pues es una revista que se encontró de curiosidades en el kiosco, en la cual tiene todos estos reportajes que ustedes me pueden decir, no, es que claramente no existe la mantarraya antropófaga de las islas de Fiji, o que claramente no existe, no recuerdo qué otros había, pero así muy bizarros, ¿no? Y este, claramente me dirían, es que claramente es falso. Yo les diría, ¿pero por qué? ¿Por qué va a ser falso? Si es el relato, es el reportaje que nos presentan, ¿no? Para luego hablar sobre bueno, aquí es algo muy importante. Ella, al no poder, que es lo que habla en la nota de la autora, es la imposibilidad de tener una fidelidad de la realidad. Entonces, cuando no se tiene una fidelidad de la realidad, el escritor tiende, según Fernanda Melchor, tiende a hablar de su propia finitud, o sea, de aquello que hace que no pueda acceder a esa realidad tal como se le presenta. El problema de la objetividad y la subjetividad y cómo va a entrar a la idea de los relatos que nos va a contar y cómo y el tono que va a poner en esta antología, ¿no? Entonces, después después de lo del semanario de lo insólito, dice, se forma la protagonista, que Fernanda Melchor de pequeña, se forma una historia de seres interplanetarios, ¿no? Que para ella es el tema esencial, pero sin duda hay unos temas que ella no puede acceder porque no los puede entender, no los puede comprender, que entran desde los problemas, desde las guerras que existen y los problemas que tienen el petróleo, y habla del petróleo y cómo tiene problemas con la ecología, y dice, la gente se está centrando en esos problemas sin centrarse en los problemas que para ella son los esenciales, que son los de los seres interplanetarios, ¿no? Pero para ella lo que puede ser una pantalla de humo lo es para los otros. Entonces, de nuevo jugamos con esta de que, ¿qué es esa realidad, ¿no? ¿Dónde está la objetividad? ¿Dónde está dónde está eso? Claramente, cada quien va a ver la historia como la van a tratar ellos. Entonces,
sigue con esto y después, mm, después, mm, bueno, la idea del alienizado, ¿no? O sea, cuando dice, pero quizás, siguiendo ese texto dice, pero quizás ellos se sentían solos. Entonces, hablando de estos seres interplanetarios que estaban buscando como comunicación según ella, ¿no? Y dice, quizás estábamos sintiendo solos, así como yo me estoy sintiendo sola, con mi familia incluso. Entonces, es como este mismo concepto de la alienización, también sobre ella puesto en sentirse extraña, ¿no? Y cuando sucede esto es de nuevo, vamos a abordar la crónica desde lo que el protagonista está sintiendo, pero no solamente lo que el protagonista cuenta, sino también lo que ella como protagonista, bueno, ahí Fernanda Melchor es dos, como protagonista pequeña, que ya no va a existir, nos va a decir al final del texto, y como la Fernanda Melchor, que es ahora narradora, que también le agrega un detalle de subjetividad, ¿no? Entonces, esto es lo maravilloso del texto, de cómo van poniendo estas narraciones, para después ponernos un extracto de un texto que podríamos decir que es completamente con datos duros y numéricos cuando habla de lo que sucede con cuando habla lo que sucede con lo de con lo del reportaje sobre sobre lo de los problemas del narcotráfico y lo de y lo que las pacas y todo este asunto. Entonces entra en cuestión sobre si ya me pusiste lo del semanario de lo insólito, que yo te puedo no creer o sí creértelo, de esta misma forma, aunque me pongas datos numéricos o datos duros, es un te la creo o no te o no te la creo, ¿no? Y nada más para terminar, me gustaría mencionar cuando dice, ya va a terminar el relato y dice, creo que por último vi estas dos fotos, se refiere a las fotos de las personas que tomaron en la bahía donde encontraron a los narcotraficantes, y dice, pero para esto tuve que, ¿cómo llegué a las fotografías? Y de nuevo, es la subjetividad, que es la idea, voy a tomar la idea del lenguaje y la idea de la memoria. Cómo la escritora liga lo de las fotografías con el suceso de los narcotraficantes, con el suceso de los seres interplanetarios, y lo junta 10 años después con el uso de la memoria, que esta memoria que está bien expresada por el mismo lenguaje. Ese es el lenguaje que le permite hacer esta historia y esa correlación bajo una idea completamente subjetiva de la vida común, de aquella vida que sí puede acceder a ella, que es la de usar el periódico para recoger las hojas. Y es así como Fernanda Melchor nos explica lo que ella busca hacer con estos textos, que es esta transformación de la realidad bajo la idea subjetiva, aquella idea que solamente puede vivir ella bajo aquello que va a sentir o que materialmente va a tener, va a expresar en su vida diaria, y cómo va a ver todos esos acontecimientos a los cuales realmente no puede acceder. Y, y que esto haya sido así, el primer cuento como ejemplo, y un ejemplo clarísimo con Fernanda Melchor diciéndonos desde el principio, a mí me da mucha cuestión con los textos para seguirlos desde este tono, y al menos estos tres no carecen en ello. Sí, gracias por gran introducción. Este, justo yo también lo ligaba, o sea, yo también lo pensé que era un relato perfecto de inicio, porque por la cuestión que va a tener con el resto, ¿no? Sobre todo estos dos que leímos esta vez. Justo porque habla de extraterrestres en un inicio y luego nos revelan que realmente no eran extraterrestres, ¿no? Pero yo tiendo mucho a ver cuando se toca como extraterrestres o cosas medio extrañas, a ligarlo como con xenofobia o ese tipo de temas, ¿no? Entonces, yo noto mucha cuestión con con los otros dos que leímos, en el sentido en el que siempre va a haber un otro, o sea, siempre va a haber algo que no entendemos, siempre va a haber como, si no son dos bandos, un poco más de bandos, pero me refiero como a muchos tipos de personas que no se sienten identificadas con otras y van a tener un conflicto, ¿no? Y me pareció súper bueno cómo empieza hablando de extraterrestres y luego menciona personas colombianas y luego los narcotraficantes y tal. Y siempre va a haber como alguien externo, ¿no? Alguien a quien no comprenden, alguien al que ven a la lejanía y luego mientras se van acercando cambia todo. Como que
retórica que no es retórica, o sea, que justo lo menciona la autora, ¿no? Como de, no es ficción, pero tampoco es real, pero tampoco es crónica y tal, tal. Como que justo le da este empuje a cada relato o a cada detalle de los relatos, porque para empezar es muy fácil no identificarse, sí, o sea, no identificarse tal cual con los personajes, sino identificarse con la forma en que los narra, ¿no? O sea, como tú sabes que lo que recuerdas o lo que vas a contar lo vas a cambiar, ya sea mucho o poco, pero va a haber algunos cambios que incluso tú dices como, ¿sí pasó esto o no pasó esto? Y ahora que lo siento, digo, y ahora que lo recuerdo, lo siento diferente, ¿no? Y ella lo trata de narrar como, podríamos decir como objetiva, pero sabiendo que siempre va a haber algo subjetivo ahí, ¿no? Y justo lo que mencionaba Luis como de lo como hay una como, ay, es que no me acuerdo qué palabras dijiste, pero de la finitud de, como de entre la realidad y como la ficción, cómo es que después, al final de este primer relato de Luces, menciona que además de extraterrestres hay otros mitos, ¿no? Y le pone como mitos de los padres. Y estos mitos son como más interesantes que encontrarse una banda de narcotraficantes, ¿no? O encontrarse cualquier cosa que sea humana. Como que eso queda por detrás, ya a nadie le interesa, o sí le interesa en el sentido de hacer turismo, ¿no? Que al final hasta dicen, se cambió el nombre y ya no es Playa del Muerto, sino Playa de los Arcos, pero tiene la fama gracias a la Playa del Muerto, ¿no? Y todo se vuelve como un turismo y ya podemos incluso tocar temas como un poco que ella no menciona tal cual, pero que podríamos tocar de gentrificación y todo esto, ¿no? Que conlleva todavía hablando de extraterrestres o de alguien externo, alguien diferente, algún otro, ¿no? Em, y también me encanta que meta este personaje de Maussan, porque para empezar, ahorita tuvo un resurgimiento, ¿no? Con esto de los extraterrestres. Entonces, cuando vi el nombre dije, como no puede ser. Este, pero eso me hace pensar cómo empiezan a lucrar con cosas que, eh, mm, que impiden que la gente se cuestione o no cuestionar también que se interese por temas como más reales, más prontos, más cercanos de a los que tendrían que ponerle la atención, ¿no? Porque una vez que se descubre que ya no hay extraterrestres, aún así la gente como que sigue diciendo, no, sí hay que seguirlo buscando, en lugar de centrarse en los problemas que tenían en la Playa del Muerto, ¿no? Como todo esto del narcotráfico. Em, y sí, y ya para cerrar también me encantó que fuera este el primer relato porque es como ella diciéndonos, yo empecé de chiquita creyendo en extraterrestres y ahora te lo pongo no sé cuántos años tiene ahorita, pero te lo pongo a esta edad en este libro que no va a tratar sobre extraterrestres, va a tratar sobre casos reales y aún así hablo de extraterrestres. Entonces, ¿qué nos está intentando decir desde el principio, ¿no? Que ya habló bastante Luis y ya mencioné algunas cosas, pero cómo sin querer ser como acá muy romántica, retórica, logra aún así hacer como envolverte en narraciones que incluso pueden llegar a parecer fantásticas o de ficción, ¿no? Y eso es sobre el primer relato, bueno, los primeros dos, porque la verdad es que el tercero me gustó más, pero bueno, más bien, fue el que más me gustó, no fue el que me gustó más. Y quiero escuchar qué más tienen para decir, ya comentaré más del resto. Yo bajé la mano sin querer, pero según yo estaba atrás de Mariana. Este, sí, justo. Y la verdad es que a mí lo que más me llamó la atención fueron las notas, o sea, porque son las notas en las que ella se explica de por qué hace esto y trato de leer estos relatos porque, bueno, o sea, a modo de cuento, ¿no? Creo yo, a modo de anécdota que alguien te va contando como en una conversación normal, a mi parecer,
Y pensando en justo estas situaciones, sobre todo enfocado en el cuento uno, estas situaciones que alguien puede llegar a vivir y que puede decir, es que de pequeño yo vi esto y probablemente muchas personas que no conectan que no hacen la conexión que hace ella de, bueno, es que en realidad eran avionetas, ¿no? De narcotraficantes, sino que se presentan después, y no me dejarán mentir, probablemente los que suelen tener estas conversaciones con amigos en reuniones en la noche tal vez, de decir, contemos experiencias sobrenaturales, ¿no? Y ahí es donde justo va, a mi parecer, ¿no? Yo que soy un poco escéptico en ciertas cosas, me parece que así es una forma de mostrar cómo van naciendo estos mitos y cómo van naciendo en este momento en Veracruz, ¿no? En este cuento. Pero creo que pasan en muchos lugares y con diferentes eh, situaciones de diferente origen. Y aquí lo interesante es que en México pasan, no sé, en Estados Unidos puede ser alguien que lanzó un megacohete o pueden ser alguna persona con un arma de alto calibre, pero en México es relacionado pues con los inmigrantes que están tratando de llegar a Estados Unidos, con narcotraficantes y probablemente sigamos viendo poco a poco qué otros mitos o qué otras anécdotas van transformando a estas personas, ¿no? Que es justamente, este es el primer mito que transforma a Fernanda, ¿no? Pero eh, creo igual el tercero es de los que más pueden llegar a transformar la vida de esta persona. Y justo, bueno, tengo aquí subrayado el párrafo, ¿no? Bueno, hay dos párrafos que me llaman mucho la atención. El primero es en el que dice, sé que la subjetividad humana es quizás el campo menos periodístico que puede existir y algunos de mis relatos corren el riesgo de parecer, a pesar, y me gusta mucho que ponga, a pesar de este choro mareador, como ficciones, ¿no? Que es un poco esta parte de ser y que se ve en la escritura, ¿no? Muy sencilla, a mi parecer, ¿no? O sea, muy digerible, este, a mí me parece que a modo de relato sencillo, ¿no? Muy accesible para todo público. Y aún así argumentando que pues la única subjetividad que ella está dispuesta a aceptar en sus relatos es la subjetividad propia de cualquier otro relato, ¿no? Dice, la única ficción que estoy dispuesta a reconocer en estos relatos es aquella que permea todo constructo del lenguaje humano, desde la poesía hasta la nota informativa. Entonces, eh, hace todo un argumento en defensa de este tipo de historias y después nos suelta estas historias en las que la primera es prácticamente una anécdota de su niñez, ¿no? Ah, listo, Rodrigo. Iba Rodrigo, ¿no? Sí. No, Barrox, ¿no? Alzó la mano. Va, Rodrigo. Perdón. Hola, ¿me escuchan? Este, pues yo quería hablar sobre como el contexto de las historias, porque me parece que son historias que narran los cambios que se dieron en la vida cotidiana del mexicano durante la transición del nacionalismo revolucionario al neoliberalismo, ¿no? Y también lo del fenómeno de la globalización. Con eventos pues, como lo del fraude del 88 o las crisis económicas que había. Porque en esto pues jugó un papel importante las políticas de criminalización de la migración y la guerra contra las drogas que la administración Reagan en los 80s implementó, y también la integración económica con Estados Unidos que después dio lugar al Tratado de Libre Comercio, ¿no?
Entonces, en ese de luces en el cielo, pues esa historia para mí deja ver que somos más susceptibles a creer en explicaciones fantásticas que admitir la crudeza de la cotidianidad. Y esto pues fue aprovechado por el régimen en turno, ¿no? Que utilizó a televisoras como Televisa para manipular una narrativa nacional. Este, y es una sociedad que se estaba aproximando al año traumático del 94 y también al fin del milenio, que pues a muchos atemorizaban. Lo poco que recuerdan, sí recuerdo como un buen de, como teorías y todo eso, ¿no? Que pasaban en la tele y pues la gente se distraía con historias de extraterrestres, con lo del chupacabras, con el fútbol o con las visitas del Papa, ¿no? Entonces, y todo eso, pues mientras el narcotráfico adquiría poder y surgían también nuevos poderes fácticos, ¿no? Que darían forma a esa década y a la siguiente. Bueno, ese es del primero. Rox. ¿Me escuchan? Sí. Súper. Bueno, para mí fue muy interesante, número uno, porque no llegué a tiempo al tema de las votaciones y literalmente no sabía de qué trataba, pero como ya quería leer a Fernando Melchor, pues era una buena opción. Entonces, en el libro de Kindle no viene como la parte en donde te explica, o sea, las notas de autor sí, pero antes de eso hay como un lugar donde te explica sobre qué va a tratar. Eso no lo leí y literalmente leí el primer capítulo. Entonces, empezó a hablar de extraterrestres y dije, ¿esto a dónde va? O sea, como que decía, esto se está volviendo muy raro, muy extraño. Pero me gustó que al final habla mucho no solo de lo que decía Luis de la subjetividad, pero también de la ingenuidad de los niños, ¿no? O sea, cómo ellos perciben el mundo de una forma buena, digámoslo así, o sea, porque no pensaba que estos extraterrestres nos querían invadir o nos querían hacer daño, o sea, siempre hablaba de ellos que querían compartir con nosotros sus conocimientos o porque se sentían muy solos incluso, ¿no? Y cómo ella lo conecta con su sentir en ese momento donde siente que habla con su mamá y con su papá y la, no que la tomen a loca, pero pues creen que es una niña con ciertas fantasías y justo incluso se siente traicionada, por así decirlo, por su hermanito, ¿no? Que dice, yo pensé que no había una manera más cobarde de claudicar a la causa. Y hasta siento que es muy cómica en su forma de escribir y creo que es muy propio de un jarocho. Creo que también me gustó mucho este libro porque tiene esas pequeñas referencias muy locales que como mi familia materna es de allá, pues los reconozco, ¿no? Me hace pensar en la niña chiquita que yo era y luego cuando me gustaba ir y cómo se distorsiona con estas cosas que empiezas a entender de grande, ¿no? O sea, el tema de que era el narcotráfico, o sea, cosas que afectan a la sociedad como, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de chica cuando la guerra sucia estaba muy cañona en Veracruz y a mediodía te podías encontrar pues cuerpos en bolsas, cosas de verdad como espeluznantes y lo difícil que ha de ser para los papás, o sea, ¿cómo le explicas a un niño lo que está sucediendo en tu entorno? Algo tan grave como eso, o la violencia, o la inseguridad, y cómo los niños empiezan a entender esto a través de fantasías, porque es la forma más fácil de digerir, pero nunca tienen un entendimiento, y creo que ese es su enojo al final o su decepción, porque no hubo nadie que tratara de explicarle las cosas. Simplemente ella se creó una historia que tuvo que comprarse y que pues acaba en desilusión, ¿no? Alexis, adelante. Primero que nada, shout out a Jaime Maussan, personajazo mexicano. Y me pasó lo mismo que Rox. Yo no estuve en la sesión completamente de las votaciones y entonces
no me metía a leer, no, o sea, no me enteré de qué trataba y no me puse a buscar, simplemente empecé a leerlo. Y en el PDF que compartieron sí viene como lo que va a tratar, ¿no? Y me sorprendió. Desde ahí creo que la parte del título se me hizo muy impresionante. Y dije, vale, ¿cómo se va a relacionar como todo un contexto mexicano no sé, con el título de Esto no es Miami, ¿no? Y aquí una nota rápida, me parece muy interesante que lo menciona como, bueno, o sea, el de Esto no es Miami, eso sucede ya más adelantito cuando pues una persona inmigrante pregunta si ya llegaron a Miami, ¿no? Pero se me hace muy interesante el contexto, digamos, un tanto similar entre estas dos costas o estas dos ciudades en una zona de playa, porque ciertamente en Miami también no sé si sigue viviendo, pero imagino que sí, a un momento en el que el narcotráfico está a todo lo que da, ¿no? Toda esta parte está muy, muy, muy fuerte. Entonces, desde ahí me llamó mucho la atención y me gusta mucho que pues tal cual se siente una escritura muy mexicana, no diría simple, pero diría muy a la medida. O sea, la forma en que lo escribe, el contexto que da, por ejemplo, lo de Jaime Maussan, lo de las teorías, el narcotráfico, toda esta parte contextual describe mucho, no solo lo que sucedió en Veracruz, sino ciertas circunstancias que se han vivido como en varios estados. Am, y me gustó mucho la parte de las luces en el cielo, se llaman, luces en el cielo, que justamente empieza con dando un poco de contexto sobre la época, sobre el contexto de la ciudad, de la playa, y no entendía cómo hacia dónde iba el texto, pero y justo con la parte de alienígenas dije, ok, creo que no sé si me estoy perdiendo o al final va a aterrizar de alguna forma muy interesante, que sí lo logra, o sea, justamente, ¿cómo decirlo? Yo recuerdo algunas anécdotas ya en el 2008, 2010, un poco alejado de esto, pero sobre el narcotráfico, ¿no? Sobre justamente que encontraban cuerpos muy constantemente, etcétera, etcétera. Y no es que no pudiera procesarlos en ese momento, sino que en mi experiencia yo los veía como si fueran historias fantasiosas, justamente, pero no es que a mí se me contaran como una fantasía, sino que mi forma de asimilarlo, tal vez mi forma de lidiar con estas temáticas que son complicadas, era como imaginarme que eso pasaba como en una historia diferente a mi realidad, porque en el día a día, pues yo no conviví con este tipo de situaciones, pero estaban pues a la vuelta de la esquina, ¿no? Prácticamente. Y se me hace muy interesante. Estoy muy emocionado para ver hasta dónde va a llevar esto. La verdad es que excelente elección. Y me parece que ese ejemplo que das, Alexis, de cómo lo vivías, ¿no? Cómo vivías situaciones en tu infancia y que, o en tu juventud, o en cualquier momento, ¿no? Y que no las terminamos por entender, pues es la forma en la que la pequeña y extinta, am, pequeña y regordeta vigilante intergaláctica que ya no existe, es como veía estas cosas, ¿no? Y cómo las trataba de entender. Voy a hacer de nuevo ese énfasis en cuando habla de las fotografías, cuando habla de cómo todo esto lo mezcló a través de 10 años, a través del uso de la memoria, a través del lenguaje y cómo se le presentaba.
Y es muy importante esto porque estamos viendo, es de estos textos en los que la misma Fernanda Melchor nos dice, ¿no? No hay nada fuera del texto, ¿no? Y entra con esas ideas de que al no haber nada fuera del texto, todo está sujeto a un contexto, ¿no? Ese contexto que hemos estado explicando, ese contexto que Rodrigo dio más, pues abarcó muchísimo más en el contexto social, político, que ella no terminaba por entender, ¿no? Y lo terminó por entender otros chicos que estaban ahí. Yo pensé que no había una manera más cobarde de claudicar a la causa, ¿no? Cuando está viendo esto de los seres intergalácticos, como esta imposibilidad de tratar de explicar aquello que está sucediendo, ¿no? Que son las avionetas, esto que ella no llega a entender, que es de la realidad y que es incluso más complejo de aquello que ella cree que quiere llegar a entender, ¿no? Mariana, ¿vas a seguir con el otro cuento? Dale. Bueno, primero no sé si Rox quieras darle a grabar. Es que no lo tengo descargado, pero ya estoy grabando con una herramienta. O sea, no Ok. directo de Zoom, pero ya está grabando. Ok, vale. Pues sí quería pasar al siguiente, pero también quería como que contestar rápido algunas cosas que me despertaron. Primero con lo que mencionaba Rodrigo, que fue un poco más como social, histórico. Justo también pensé en el chupacabras, y esta sociedad del espectáculo en la que vivimos, ¿no? Y dije, bueno, pues si antes estaba el chupacabras y todos estos mitos como de extraterrestres, ¿qué hay ahora, no? Claro que siguen estando como estos mitos de extraterrestres, pero también ha habido una evolución en este tipo de mitos que a veces no parecen mitos, ¿no? O sea, entonces también em, tal vez pensar, ahorita las redes sociales son pues las que están a tope, ¿no? Entonces pensar qué cosas son las que nosotros creemos tan fielmente que no nos estamos dando cuenta que pueden ser como una cortina de humo, ¿no? O sea, dejarlo como pregunta para todos y saber qué puede ser, ¿no? Que incluso me recuerda a lo que llegamos a platicar, no me acuerdo en sesiones de qué libro, pero de lo de la Casa de los Famosos, que dijimos como que gane, ay, es que ni me acuerdo del nombre, creo que era Wendy o algo así, Wendy. pero ajá, que gane ella, ok, está padre, pero y luego, ¿sabes? O sea, ¿cuáles son los verdaderos cambios o cosas así, ¿no? Y otra cosa que dijo Alexis, de que está a la medida, me encantó eso, pero justo lo relaciono en que se lee tan fácil a Fernanda Melchor porque somos mexicanos, porque podemos entenderla perfectamente, o sea, que lo lees y no te tienes que tener como que a entender algunos conceptos o ideas que tal vez sí busques el significado de alguna palabra que no entendiste muy bien, pero realmente como que te sientes muy identificado. Y también con lo que decías que antes, de chiquito como que lo veías como cosas fantasiosas, creo que, bueno, personalmente te entiendo perfecto porque igual en Cuernavaca, donde yo nací y crecí, pues estuvo también esta oleada, bueno, no sé en qué estado, no, ¿verdad? O en qué ciudad, pero esta oleada como del narcotráfico y recuerdo perfectamente cómo llegaba a pasar por calles en donde estaban bajando a un colgado, ¿no? Y a pesar de que yo lo tenía ahí, o sea, nunca los vi, afortunadamente, siempre me los topé en bolsas negras, pero a pesar de que estaban ahí enfrente, como que yo lo veía muy lejos, o sea, yo lo veía como quién es, ¿sabes? O sea, a mí qué me importa, desde chiquita, ¿no? Porque pues yo estaba en mis problemas. Y obviamente veía a mi mamá preocupada, pero yo en ese momento no lo entendía. Y también no, era algo así como eso no me pasa a mí, ¿no? O eso no me va a pasar a mí, porque yo no estoy metida en eso. Y luego también sucedió que muy cerca de mi casa fue donde encontraron a Beltrán Leiva, o sea, literal acordonaron la cuadra de mi casa, entonces pero yo no estaba ahí en mi casa cuando sucedió, entonces tampoco fue como que viví el terror hacia el máximo, a pesar de que estaba tan cerca, ¿no? Y ahora que ya crecí, que también estoy leyendo, que estamos leyendo este libro, pues me doy cuenta de cómo eran extraterrestres para mí, esas cosas, ¿no? O sea, cómo eran como mitos para mí. Este, y bueno, ya pasando al siguiente cuento, que no recuerdo su nombre, el cinturón del vicio, me encantó
cómo lo narró aquí. O sea, que fue como la voz de a quien estaba entrevistando y luego un poco de narración de ella, ¿no? O sus respuestas. Y bueno, aquí lo que yo saco, que obviamente debe haber más, y me encantaría escucharlos al respecto, porque como que quise escarbar más, pero estaba tan metida en seguir leyendo que casi no me detuve. Aquí me encantó que fue un decir que estaba bien jodido todo en México, pero surgieron cambios y ahora está jodido, pero ya con otros, con otro país, ¿no? O sea, con otras personas jodiendo a México, o sea, y otra vez hablando de extraterrestres, ¿no? O gente externa, o sea, cómo es que siempre nos hablan de este bar al que venían e iban y hacían chanchullos y todo, y como siempre, incluso aunque tú fueras el malo o tú hicieras cosas ilegales, siempre iba a haber alguien más ilegal que tú, o alguien más, más denso que tú, o que hacía trueques mucho peores, ¿no? Y en eso, ¿qué pasa? El presidente toma una decisión y llega alguien todavía más cañón, ¿no? Este, y es muy interesante que lo cuente una persona que me encantó cómo se llama El Ojón y su hijito El Ojitos. Este, es muy interesante que lo cuente él porque él te lo cuenta desde su perspectiva, o sea, él dice como de yo estaba haciendo lo que me enseñaron, con lo que crecí, lo que yo creía que era necesario para sobrevivir o ni siquiera se lo cuestionaba como en sobrevivir, simplemente así era la vida. Y cómo llega, y que a pesar de que era algo como ilegal o algo malo o algo poco moral o X, como lo quieran llamar, él no lo veía así porque realmente es su forma de vivir, ¿no? Entonces que vengan y le cambien tú ya no vas a hacer esas cosas y lo va a hacer alguien externo y tú arréglatelas como puedas, pues también es como una forma de decirnos cómo los mitos van cambiando, ¿no? O sea, cómo incluso la gentrificación puede llegar a niveles de ilegalidad, o sea, de quién puede ser más ilegal, ¿no? Y cómo la realidad no se vuelve no, cómo la realidad deja de ser interesante para traer a otro tipo de realidad que lo puedes convertir en un mito. Luis, tienes silenciado tu micrófono. Ya vi, ya vi. Gracias. El texto, sí, sí, El cinturón del vicio. A mí este texto, sobre todo, creo que despierta mucho de lo que comentaba Rodrigo acerca de esta transición de este México y cómo lo mencionas, ¿no? O sea, se da esta transición neoliberalista, ¿no? Entonces, aquí yo pondría a estos dos cuentos, El cinturón del vicio junto a Aquí no es Miami juntos, ¿no? Y El cinturón del vicio como este cuento que da ese contexto para luego entender en el lugar donde nos encontramos en Aquí no es Miami, ¿no? A mí me gustaría sobre todo en este texto hablar del lenguaje y cómo lo usa en tono y en forma Fernanda Melchor para trabajar el mismo texto. Entonces, como ya mencionaba, como mencionaba Mariana, pues estos textos que escribe Fernanda Melchor, pues es una escritora que escribe de un México que conocemos. Al escribir de un México que conocemos y nos sitúa en este contexto del habla, de cómo se habla la palabra, ¿no? O sea, cómo se da ese lenguaje fuera del texto, ¿no? Este, y a mí me gustaría resaltar desde dos formas, ¿no? Una, que es la que tiene la persona a la que está entrevistando, es un texto en el que es una entrevista, está entrevistando a El Ojón, sí era El Ojón, ¿no? Sí, El Ojón, y él tiene su forma de hablar, ¿no? O sea, él en algunos momentos hasta lo cita textual, ¿no? Pero luego se mezcla, se mezcla en la participación de la narradora, se mezcla lo que dice El Ojón, pero no citándolo. Y así como en ocasiones, la misma narradora tiene su tono de hablar, que no es un tono de hablar formal, que no es un tono de hablar es que también es un tono de hablar situado a su época, ¿no? Cuando usa el a tope, las ideas de muchas palabras, muchas expresiones que consideraríamos nosotros como coloquialistas o que no se situarían en un lugar para que se escriba en un periódico o en una revista. La narradora también hace uso de eso. Entonces vemos al lenguaje del lugar que nos da
esta mayor interacción con ello y lo hace muy fluido, ¿no? O sea, podemos leerlo y podemos agarrarle el tono, así como en Aquí no es Miami podemos agarrarle el tono mientras lo estamos leyendo a las personas que, ay, no recuerdo de dónde eran, de República Dominicana, ¿no? Creo que eran República Dominicana. Y y podemos, a través de su lectura, podemos también ponerle ese acento que conocemos, ¿no? Ese acento caribeño que tienen. Entonces, esto es parte del contexto, pues este cuento, a mi forma de verlo, aunque es muy bueno, hablan de lo que ya de lo que ya habló Mariana, pues nos ponen mucho en contexto para Aquí no es Miami, ¿no? Adelante, Rodrigo. Ah, sí. Pues de los tres, creo que fue este mi cuento preferido. Y bueno, que el ojo, ¿no? Que nos retorna a la década de los setentas y nos recuerda que la economía subterránea y los negocios clandestinos, pues siempre han existido, ¿no? No son nada nuevo. Entonces, también me llamó la atención lo que menciona de la tensión entre la clase trabajadora y esos caballeretes que se las dan de peninsulares, ¿no? Y creo que también refleja que tampoco cambian tanto las motivaciones cuando dice que por primera vez en su vida supo lo que era tener dinero y mujeres. Así que la diferencia, pues como decía María, ¿no? Que es un país diferente, que creo que se muestra en la descripción que hace del puerto de Veracruz cuando lo llama rústico e incipientemente tecnificado. Y como una época en la que el ingenio, el hambre y las ganas de chingar aún eran suficientes para hacerse un botín sustancioso, antes de que el mundo entero se les viniera abajo con la movida del pelón culero ese, ¿no? Entonces, y pues, bueno, después de eso, pues menciona también que el robo y el contrabando, pues siguen operando, ¿no? Pero ahora es como que bajo un control más exclusivo, y ahí menciona la Policía Federal y también a los güeritos que los domingos van con su familia al café de la parroquia. Y por eso, por eso hace como que su conclusión, ¿no? Que me parece buena, que es la de, en aquel entonces también vivíamos bien jodidos. ¿Para qué te miento? Pero al menos vivíamos más contentos y teníamos donde chingarnos nuestras chelas a toda madre y cotorrear sin que nadie nos hiciera de menos por ser obreros. Pues sí, ese me gustó ese cuento. Sí, la verdad es que está muy bien, o sea, me encantó cómo lo hizo porque incluso hasta da risa en algunas partes, ¿no? Este, y bueno, ya voy a pasar al otro cuento, pero obviamente podemos regresar como se guste, como se quiera. Y aparte, se me hace raro decir cuento, ¿no? Es más bien relato, pero, pero bueno. El de Aquí no es Miami. Uf, yo ya quería llegar a ese, justo porque se llama como el libro. Y a mí me sorprendió mucho porque cuando supe que se llamaba Aquí no es Miami, yo quería saber a qué se refería, ¿no? Porque sabía que no iba a ser tan sencillo como aparenta el título. Yo me imaginaba algo así como de que iba a ser como algún relato como de una crítica a que queremos que Veracruz se vea como Miami, ¿no? Pero cuando te resuelve el hecho de que llega el dominicano y está llegando a Miami porque quiere venganza, fue como de wow, o sea, de verdad que la realidad supera la ficción, ¿no? Y en este libro creo que nos lo va a dejar clarísimo. Este, y creo que es el que más me gustó de los tres y quiero recalcar que los tres me encantaron, pero creo que este es el que más me gustó, tal vez un poco sesgada porque tiene el mismo nombre, pero porque me llegó mucho en el sentido de que pues está esta persona que te cuenta, ¿no? Te cuenta cómo está ahí toda la madrugada muriéndose de frío y todo, y de repente te dicen, hay algo peor, hay gente que se está ahogando, hay gente que quiso huir del país, ¿no? Y de su país. Y luego te dice, pero todavía hay algo peor, gente que sufre todo eso para vengarse. ¿Pero por qué? Porque hay algo peor, porque le hicieron cosas peores a él, ¿no? Entonces es como de, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y ahí es cuando digo, perfecto el nombre de Aquí no es Miami junto con la portada que le voy a poner,
porque normalmente pensamos que, o sea, Miami, ¿no? Una playa, afrodisíaco, acá, un paraíso. Y Fernanda dice, no, mira, hay fuego, aquí hay algo peor. Y de hecho me vi muy, no sé, me reí con mis pensamientos, de mis pensamientos, porque también lo relacioné con unos capítulos de, por favor no me odien, de La Familia Peluche de hace años, en donde es un capítulo en donde están en una, según habían naufragado o algo así, y no sabían dónde estaba y resultaba que estaban en una playa, no recuerdo Sí, cuál, no sé si era Cancún o Miami, o no sé, Cancún. pero Cancún, y de que estaban a dos pasos, ¿no? Y dije, qué diferencia lo que esta comedia de la familia Peluche, de riéndote del naufragio y realmente no era un naufragio, a esto, ¿no? Que es son personas que querían llegar a Miami, llegaron a Veracruz y no fue por algo gracioso en absoluto, no fue ni siquiera porque ellos se equivocaron realmente, sino fue porque las circunstancias cambiaron y no tienen el control de hacerlo, ¿no? Y aquí también me encantaría remarcar mucho la forma en la que escribe, porque a pesar de que son cosas, que es un relato, que es la realidad, te habla, te describe muy bien cómo está la piel, cómo estaban abajo hundiéndose, el frío, o sea, como que te sientes ahí, ¿no? Y luego relacionar la piel de los dominicanos con la piel de el Ojitos, creo, este, que las dos pieles se están desgastando, ¿no? O sea, las dos vidas están sufriendo, las dos vidas están dando lo más que pueden y las juntan y dicen, a ver, ¿quién va a ayudar a quién, no? Y me sorprende mucho que estas personas hayan dicho, ok, vamos a ayudarlos, vamos a meterlos al baño y al final, pues los dejan otra vez como a su suerte, ¿no? Pero también el final fue como bastante, ni siquiera supe qué me generó, o sea, que al final el chico vomitara y dijera, como es la última vez que voy a trabajar de madrugada, me hizo cuestionar muchas cosas como cómo sabe que es la última vez, ¿no? O sea, tal vez es lo que quiere, pero ¿qué tal si no hay de otra? O sea, ¿qué tal si tiene que regresar a vivir eso y se va a acostumbrar? Y otra vez, lo que era real deja de ser tan interesante y se vuelve un mito y se queda una vez llegaron estos extraterrestres que salieron del fondo del mar, ¿no? Este, y, y que te lo cuente de esta manera como un relato, como un cuento, es bastante choqueante para mí por lo que ya les comenté, ¿no? De lo que me imaginaba del título, lo que me recordó, y que me hayan cambiado así, que haya habido como un plot twist muy real, y que fuera escalando se me hizo magnífico de cómo lo hizo Melchor. O sea, la verdad me encantó su narrativa aquí. Adelante. A mí, además de la narrativa, lo que me gustó mucho es el uso del lenguaje coloquial. Sí, ya bien habíamos empezado como con los apodos de El Ojón y El Ojitos. Aquí mencionar que se empujó dos tacos y uno era de huevo, como solía decir la persona que tendría ese puesto. Increíble, creo que reitero lo de que es como un libro que se siente muy muy mexicano. El otro apodo del Chile es que pues, es el señor Canoso y Barrigón apodado así porque se apellida igual que una marca de enlatados, ¿no? Y curiosamente en esta última parte, en este último relato, me volví a pasar lo mismo que hace mucho tiempo cuando empiezas a entender el contexto mexicano y a leer historias sobre, bueno, entender no solo el contexto mexicano, sino ah, ver más allá de lo que es lo que compone tu realidad, ¿no? En el caso pues, mi realidad, ¿no? Que era ir a la escuela, no hacer tarea porque no lo hacía, tratar de estudiar lo mínimo posible y ver caricaturas. Esa era mi realidad en ese momento, mis preocupaciones. Y cuando vas enterándote como de lo que está pasando más allá de tu burbuja, como que se siente irreal, se siente muy ajeno a ti, incluso pues toda esta parte
digamos, poco moral que conlleva con estos acontecimientos, se sienten muy ajenos a mí, o sea, como de, es que yo nunca haría eso, o yo nunca me involucraría en eso, ¿no? Pero cuando empiezas a leer más el contexto de cómo suceden las cosas, me comencé a dar cuenta de que muchas veces no es como una decisión, sino como algo que te va, o sea, el mismo contexto te va trabajando, ¿no? Y visto desde una perspectiva materialista, que también hemos trabajado, bueno, platicado en otras sesiones, pues realmente todo lo que experimentas es lo que pues, te empuja a, a tomar ciertas decisiones y a tener cierta perspectiva. Por ejemplo, algo que me causó intriga es que la persona, el protagonista de este relato, es como que el único que se ve en shock o el único que se ve como empatizando o tratando de asimilar sentimientos complejos sobre esas personas, ¿no? Y los demás son como, que mañana se los lleven a Puebla y ya, o sea, ya no es pedo nuestro, ¿no? Y es como, esa falta de empatía de los demás, como que me llamó mucho la atención y, ah, pues, no sé, justamente como que refuerza mucho esta perspectiva que tengo materialista sobre la realidad. Y, y cómo las personas más mayores, las personas que llevan más tiempo trabajando ahí, ya conocen estos temas y es como normalizado, ¿no? O sea, fue tan fácil para, no sé si una persona o varios diciendo como, ya les encontraron la droga, ya les encontraron los paquetes, ¿no? Y Paco así como de, o sea, como más o menos como, ¿cómo es que esto pasa, ¿no? O sea, y se me hace muy curioso esa normalización por parte de, como de de las personas más grandes que ya han como experimentado estas partes. Bueno, ya han tenido estas experiencias más repetidas veces y eso se me hace bastante increíble. Adelante, Ru. Sí, es como lo que decía Mariana de se siente tan ajeno que lo empiezan a normalizar, ¿no? O sea, para Mariana creo que ya hubiera sido normal saber que un narcotráfico lo agarraron por su casa, ¿no? O sea, como que es tan constante este tema de la violencia, porque al final esto es parte de cierta violencia e inseguridad que hay, que, que llega un punto en el que no comprenden ni siquiera de dónde viene, y justo es el miedo, ¿no? O sea, él por miedo decide ya no regresar nunca a trabajar en las noches, más allá de cuestionarse ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los dominicanos tienen que salir de su país de esta forma? ¿Por qué los papás del chavo pues fueron matados por no pagar un dinero? O sea, creo que con entender contextos nos ayuda a entender que no estamos solos, que las luchas que tenemos como personas son compartidas como comunidad o sea, hasta ciertas extensiones y en ciertas medidas, pero al final sentir que los problemas de cada quien son ajenos es lo que hace que no entendamos que hay cosas más grandes que lo que nos pasa como individuos y que no nos permite pues dar el siguiente paso después de la conciencia, que es el accionar y luchar por esos cambios. Entonces, justo que él decida enajenarse de esta situación hace que se siga propagando este tipo de dinámicas. Y una frase, y ya nada más quiero cerrar con esta la frase porque se enchilna, o sea, nunca había leído algo así y la verdad es que, o sea, que hasta el diablo tenga que decir eso, pues es preocupante, ¿no? O sea, acuérdate de lo que dicen, hay veces que hasta el diablo necesita un rezo. O sea, habla de una situación incluso que rebasa toda la maldad que te puedes imaginar, ¿no? En ese momento. Y como todo refrán, no sabemos de dónde salió, no sabemos si se lo inventó la persona que nos lo acaba de decir, pero queda, ¿no? Entonces, y eso Fernanda Melchor dice, lo vamos a usar, ¿no? Este, am, pues
hay varias cosas curiosas en este texto, ¿no? Se entiende que este Paco, que es el Ojitos, es el hijo del Ojón, ¿no? Eso queda claro. Entonces, mediante estos dos textos podemos ver estos dos diferentes Veracruz, ¿no? Entonces, cuando está en el cinturón del vicio, que es este señor que ya vio este proceso, ya vio cómo lo afectó, pues ya lo interiorizó de alguna forma, ¿no? Ya lo da por dado, ¿no? Y después está la de Lojitos, que pues es un joven que tiene aspiraciones, que se levanta y que nos habla sobre las condiciones del clima, nos habla de lo que tiene que hacer para trabajar, de dónde ha salido y hacia dónde quiere ir. Él todavía está pensando en que quiere estudiar, en que quiere hacer varias cosas, ¿no? Él tiene una proyección sobre lo que quiere hacer y es por eso que decide tiene sus deudas y es por eso que decide que va a ir a trabajar ese sábado, ¿no? Entonces, es un día anormal para él en todos los sentidos. Primero, que haga frío en Veracruz. Segundo, que sea sábado, porque él normalmente no va a trabajar, pero tiene deudas. Tercero, que la madrina se haya retrasado lo suficiente como para que se tengan que haber esperado. Que otro dato curioso, son nueve madrinas y son nueve dominicanos que se quedan al final. Este, y de lo que y de lo que él hablaba sobre los otros veracruzanos, sobre los otros obreros que estaban en el puerto trabajando, dice, eran suficientemente orgullosos como para protegerse de las adversidades del clima. ¿Qué pasa con todo esto cuando llega y habla pues, del clima, de lo que están trabajando, de cómo están cansados por haber hecho ya el trabajo y después encontrarse a lo que ya hablaba Mariana, ¿no? Esta cruda realidad que los abofetea, ¿no? Y llega directa y tan fuerte que necesitas vomitar la bilis, ¿no? A Paco en una noche el mundo le dio vuelta, incluso ahí mismo en su ciudad, sin darse cuenta que todo esto, ¿no? Que estamos bajo condicionantes o bajo causas que están mucho más allá de nosotros, como en el primer cuento vimos las guerras, como en el segundo cuento pues vemos la misma política mexicana, que también pues es una política también exterior, y aquí pues los efectos de todo ello, ¿no? Los efectos de esos movimientos, la invasión, como ya lo mencionó Mariana muy acertadamente, lo del otro, la alienación, esta invasión, esta presencia, ¿no? Y cómo siempre te va a llegar esta realidad cruda, que si ahorita de lo que he leído de Fernanda Melchor, si me van a decir, yo les diría que es eso, que hace una literatura de una cruda realidad eh, muy sobria, es muy sobria, no busca ser sensacionalista, no busca ser amarillista, solo busca ser lo más directa posible. No busca ser lo más directa posible, busca como llegar a ciertas fibras, pero sin llegar a la romantización o sin llegar al sensacionalismo, ¿no? Y creo que ahí radica mucho de su valor. Y pues sí, cómo se ve en el lenguaje es maravilloso, ¿no? En el lenguaje tanto de los que narran como de los mismos diálogos, ¿no? Adelante, Enrique. Gracias. Bueno, primero agradecerles el permitirme estar aquí y felicitarlos, pues, porque es un esfuerzo loable lo que ustedes están haciendo. Yo comentarles muy brevemente, sobre lo que leí. Yo no lo tengo tan a detalle como ustedes, porque, bueno, seguramente tendré yo que ponerme más ducho en ese sentido para poder ofrecer un comentario más profundo. Pero yo en los relatos estos veo una cierta novelización, digamos, del relato. Es decir, es muy rico, pues, el relato que hace la autora. Yo he tenido oportunidad también, al igual que ustedes, seguramente, de leer otro tipo de relatos. Y es muy rico, es muy rico. Y quiero decirles brevemente también que yo viví ese Veracruz, pues, o sea, precisamente recorríamos junto con un amigo que tenía yo el paso de Boca del Río a Antón Lizardo, donde está la escuela naval. Y ese camino, pues no existía la carretera que existe ahora. Incluso habla ahí, por ejemplo, de un cangrejo azul, no sé si alguien lo reparó. Nosotros en esa carretera íbamos en un bocho, pues estoy hablando de esos años que está narrando Melchor, del 90, 92.
y nos teníamos que detener en la época de lluvia, nos teníamos que detener a que pasaran los cangrejos para no aplastarlos pues en el carro, ¿no? Lo que ya no he visto, apenas estuve hace unos días allá y ya no, bueno, no tuve oportunidad de verlo. Pero bueno, nada más decirles que yo, el hilo conductor que siento que está en estos relatos es la denuncia. Obviamente que es un documento de denuncia y qué bueno que sea así, porque independientemente de los momentos en que está narrando, pues hay en el trasfondo es una denuncia, ¿no? Yo tenía un maestro que me decía, para un poco analizar la lectura, es ver el texto, sí, leerlo, ver el contexto, pero también el pretexto. Es decir, ¿por qué escribimos eso? ¿O por qué escribe la autora en este caso eso? Entonces el pretexto, creo yo, pues sería la denuncia, porque yo quería encontrar un hilo conductor, pues, de los relatos. Quiero confesarles que bueno, me adelanté un poco con el texto de Reina, Esclavo, Mujer, que también está fantástico. Y y bueno, para mí en especial este libro fue muy, está siendo muy generoso conmigo y nada más decirles que está, sí, también la autora se ve que hizo un trabajo meticuloso, profundo y que aborda un momento histórico en la historia, en el proceso del país, que pasa de lo que era o de lo que se conocía como el estado de bienestar al neoliberalismo. El neoliberalismo, bueno, se destapa con el pelón, con Salinas, en el 94, pero empezó desde antes, ¿no? Con de la Madrid. Entonces, bueno, anotaciones quería yo hacer y reiterar mi felicitación, porque en el país se necesita una masa crítica y la crítica, la masa crítica de gente joven como ustedes, es muy importante la participación y alguien de ustedes decía, no solamente quedarse allí, sino trascender tal vez a través de la votación, de la participación política, etcétera, ¿no? Muchas gracias y bueno, seguramente por aquí nos vamos a estar viendo. Gracias, Enrique. Adelante, Rodrigo. No. Sí, sobre el de Aquí no es Miami, pues, pues en este se puede ver como los efectos de que tuvo la política al modificar las rutas migratorias, ¿no? Que las ha ido cada vez más adentrando en nuestro país, ¿no? Y pues todavía se ve ese fenómeno. Y esto ocasiona pues que haya un choque entre la población local con realidades extremas, ¿no? De realidades en las que la gente pues hace eso, ¿no? De que incluso sería capaz de asaltar y hasta matar para llegar a su destino. Entonces, pues yo que Paco lo ponen como el típico mexicano, ¿no? Porque lo describe de que tiene tantas deudas que había decidido chambear algunos turnos extra y sus compañeros se entretienen hablando de mujeres, fútbol, métodos para ganar la lotería, política y religión, hasta volver al tema de las mujeres de nuevo. Pero pues en este se ve cómo al enfrentar esta situación, sus preocupaciones se vuelven insignificantes, que es lo que comentaba Mariana, ¿no? Y cuando conoce pues a estos dominicanos, ¿no? Con ruta a Miami, que Miami pues en los 70s, ¿no? Y 80s me acuerdo que, bueno, yo por lo que he visto pues era famoso también porque llegaban, aparte de la contra cubana, pues llegaban las lanchas, ¿no? Súper rápidas, con droga y incluso como esta serie de televisión, ¿no? De Miami Vice, ¿no? Pero pues eso ya, si lo ven, no se nota ahora. Cuando estuvo Calderón, pues se fue lo del plan Mérida, ¿no? Justamente porque era como de las zonas como más cercanas a Miami y era un cerco para evitar esa ruta, ¿no? Que pues se adentró aquí y
y pues genera rechazo, que últimamente he visto también aquí en la Ciudad de México, cuando con esto de los migrantes, ¿no? Que vienen a ciertas delegaciones o en lo del tren, ¿no? Y hay una pregunta que hace este Paco, ¿no? Que dice, pero ¿cómo vamos a dejarlos entrar a México, ¿no? Que también se me hace interesante. Y respecto al final, pues creo que es como, bueno, esa parte de que en el parque ve a un pajarito trinar, pero un cuervo lo atrapa y lo descabeza y como suelen hacer los narcos, ¿no? También en el estatua del parque, pues es como la conciencia que obtiene, ¿no? De un mundo atroz y cruel. Entonces, pues que imagino que el libro va como por esa onda, ¿no? De cómo se desciende el infierno, ¿no? Desde los 90 hasta la guerra contra el narco y todo eso. Ujú. Esa Órale, tu manera cruda. de escribir, cómo llega, se desciende al infierno. Y yo quería agregar, eh, creo que como último comentario, eh, que así, es que hay tantas cosas. A ver, déjenme acomodo mis pensamientos. Ya, es tan difícil vivir como, o no solo vivir, ser parte, presenciar todo esto como Paco, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas, ¿no? Y pasamos por dificultades con las que a veces no podemos. Y luego te pones a pensar en estos dominicanos, por ejemplo, o en cualquier otro problema que dices, es que eso es un verdadero problema, ¿no? O cosas o a mí me ha llegado a pasar, ¿no? Que tengo problemas y digo, bueno, ¿y por qué me estoy quejando de esto cuando hay cosas peores? Y, y creo que ahí es cuando le aplaudo mucho a la autora, a Fernanda Melchor, porque a pesar de que puede tener problemas que pueden parecer muy pequeños para algunos o para nosotros mismos incluso, siguen siendo problemas, pero aún así ella dice, voy a escribir al respecto, ¿no? Y justo como lo que decía Enrique, tal vez el hilo conductor sea denuncia o parezca que sea denuncia y tal vez ella a- al final como... es- esto solo lo sabremos como preguntándoselo, ¿no? Pero tal vez no empezó haciendo denuncia y conforme fue escribiéndolo fue dando cuenta como esta realidad o esto que estoy relatando puede funcionar como denuncia, ¿no? Que va muy de la mano con lo que decían de no quedarse en tener como la crítica o el pensamiento crítico, sino ser algo más, que a veces también te sientes impotente en, es que, ¿qué puedo hacer, no? Si es mucho más grande que yo el problema o algo así, pero aquí vengo otra vez a decirles que tal vez podemos empezar haciendo lo que Melchor, escribiendo, ¿no? Que tal vez digas, no, pues, ¿qué va a interesar lo que viví? Pues tal vez interesa mucho, tal vez lo que vayas a escribir van a ir saliendo problemáticas como estas y es alzar la voz y ver quién más está viviéndolo, ¿no? Entonces también invitar a todos como a escribir, a sacarlo y ver qué sale de ello y descubrir estas realidades que Melchor nos está destapando, que incluso pueden parecer ficción. Qué tal si a ella le parecía, lo de los extraterrestres le parecía algo súper vacuo, muy X, y al final miren con qué relatos los juntó, ¿no? Entonces también como que percatarse de esas cosas que eh, tal vez a nosotros nos parecen muy ligeras o que no tienen importancia dado la gravedad de otros asuntos, pero pues ahí están, ¿no? Este, y nada, Luis, ¿querías comentar algo? Sí. Me gustaría otro comentario que ahorita lo disparaste y creo que es posicionar la literatura. Am, no podré decir de toda la literatura de Fernanda Melchor porque no he leído toda, pero todo lo que he leído de ella como una contraposición al género de los narcos, y donde en este género, donde es más como una romantización y es más como un género casi de vaqueros y del viejo oeste, pero en narcos, entonces y ponerla como una contraposición con todos estos detalles de lo que hablamos, de cómo lo expresa, pero lo expresa desde otros puntos de vista, ¿no? Cómo lo representa, pero desde otras perspectivas, pero cómo sigue, pues, generando todas estas afectaciones, ¿no? No afectaciones, como todas estas consecuencias, así como sus mismas causas, ¿no? Este,
Y pues creo que me voy a cansar de recomendar durante todas estas sesiones leer Temporada de Huracanes. Me voy a cansar bastante. Así que pues recomiendo temporada de Huracanes porque es magnífica y pues es parte de esto, pero llevada al nivel de la novela y es una locura, es una gran experiencia, es una zambullida a una cruel realidad, pero una cruel realidad, no sé si el término tropical entraría, ¿no? Entonces, pues parte de esto, a no ser que alguien más tenga otro comentario, podemos ir como dando este cierre. Pues de la de temporada de huracanes, me acuerdo. Yo también diría que lo veo como mucho de denuncia, ¿no? Está bueno, sí, aunque tenía un poco de problema en esa parte, porque luego sentí que los personajes estaban muy caricaturizados por lo mismo, ¿no? Y como que, no sé, a ver, ahí luego tenía un poco de problema porque sentía que era una visión como de una escritora de universidad, ¿no? Con el México rural y todo eso. Pero pues está bueno. Eh, Justo a mí luego me llega a suceder eso, que siento que son muy caricaturizados, pero luego me cuestiono por qué me parecen así. Y creo que es justo lo alejado que estamos de ello. O sea, a mí hay veces que algunos personajes no me los creo porque digo, es que no creo que exista gente así. O sea, de verdad no me lo creo. Pero después me topo con esa gente, ¿no? O me topo con ciertas cosas que digo, sí existe, o sea, y es otra vez esta típica frase, la realidad supera la ficción, ¿no? Y, y justo lo que mencionaba, tal vez, no- es que no sé si llamarlo denuncia, es que al final sí termina siendo denuncia, pero son relatos, o sea, es algo que sucedió y al final se vuelve denuncia porque desenmascara ciertas cosas, ¿no? Porque pone la realidad como es y justo, no, ahorita vamos a ver en este libro cómo lo hace, pero en temporada de huracanes es como de, voy a decirlo tal cual, sin filtros y lo que venga, y creo que por eso toma como que esto de denuncia, pero al final lo voy a relatar y a ver qué sucede. Y a mí los personajes se me hacen magníficos, entiendo por qué podrían parecer como caricaturizados o exagerados, pero creo que al final existen esas personas, o sea, por algo están ahí, por algo, podríamos decir que los inventó o los añadió. Este, mm, y pues nada, no sé si también hay otro comentario, porque a mí solo me gustaría agregar que, Enrique, no te preocupes si crees que tus comentarios no son así profundos o detallados, porque ningún comentario es malo, o sea, de verdad que queremos escuchar a todos como los tengan y es una invitación para que todos participen con los comentarios que quieran. Aquí nosotros los desmenuzaremos o no los desmenuzaremos, ya veremos, esta es una conversación y pues nada, muchas gracias por estar acá. Sigamos con Melchor, que estoy súper picada y emocionada. A mí me gustaría compartir pues más de actividades que tuvimos en lectura nuestra. El sábado pasado tuvimos nuestra primera participación con la FILIG. Tuvimos la oportunidad de ir a una colonia popular y estar ahí pues, poder estar dentro de este fraccionamiento y poder tener diferentes actividades que no habíamos hecho nosotros en lectura nuestra. Y pues tuvimos la experiencia tanto con personas, tanto con adultos como con niños, como con jóvenes en las diferentes actividades, nosotros mismos haciendo las actividades y pues toda esta evidencia la pueden encontrar en Instagram, que pues ahí tuvimos todo este proceso de documentación y Feliz, entiéndase como Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. gracias. Es Continúa. exacto. Y pues seguimos con esa misma iniciativa, seguimos esperando poder contribuir en más ocasiones, seguimos tratando de vincularnos a las diferentes organizaciones, tanto de ferias de libro como de fondos de cultura económicas, por ejemplo, o en estas situaciones. Entonces tratamos de como ser activos en ese sentido. Y pues nada, muchas gracias por eso, por el apoyo, muchas gracias por la participación. Y a no ser que quieran comentar algo, podemos dar el cierre, ¿no? Sí, pues creo que eso es todo. Estuvo muy padre y ya veremos qué nos trae Fernanda Melchor. Tengan una excelente noche, gracias por conectarse, descansen, no sueñen con extraterrestres malvados. Gracias. Malvados. Son Ni los con gringos. mantarrayas. Bye. Con También. Me da más viendo los gringos que las mantarrayas.